Bueno, pues buenos días, colchoneros. Aquí estamos cada vez más cerca del Mundial de Clubes y de momento el casillero de fichajes sigue a cero. Es verdad que hay rumores, que hay noticias, que se dice, se cuenta, se habla, pero de momento a cero. Hace una semana los medios de comunicación, AS, Marca, bueno, de comunicación, ya sabéis, los medios de propaganda del régimen, y algunos youtubers cercanos al Atlético de Madrid, algunos comunicadores de nuestro equipo hablaban de un mínimo de 3 fichajes para encarar el Mundial de Clubes con ciertas garantías. Yo insisto una vez más, por vez número n+1, como no tengo que vender humo, os decía que la realidad no era esa, que la realidad es que el Cholo veía razonable jugar el Mundial con los que había estado contando toda la temporada y que en un caso hipotético extremo, si todo cuadra, todo se da bien y todo avanza de una manera especialmente rápida y fiable para lo que es el Atlético de Madrid negociando, pues tal vez Baena podría haber llegado o podría llegar, todavía estaríamos a tiempo de llegar a ese mundial y que sigue sin estar tan claro, a pesar de que sigue habiendo gente que dice, bueno, ya no son 3, ya son 2, ya no son 2, ya es 1, está clarísimo que llegue Baena, pues no está ni siquiera claro que llegue Baena, porque yo es lo que os vengo diciendo desde hace ya un par de semanas, muy al contrario, los que empezaban con el cambio de medio equipo para el mundial, siguieron a 2, bajaron a 3, luego a 1 y ahora con Baena se conformarían, ¿no? El tema de Baena, pues para una información que tiene unas horas, os la voy a compartir para que veáis cómo está el tema de Baena, que es esto exactamente lo que a mí me llega, ¿vale? El Atlético de Madrid todavía no se acerca a las pretensiones del Villarreal y por lo tanto, de momento, y esto insisto, aunque digan que se ha acelerado, el acelerón es subir un poquito la oferta, hacer una segunda oferta y una segunda oferta que también ha considerado el Villarreal insuficiente. Hay que acercarse un poquito a esa cláusula que tiene el jugador de 60 millones de euros. Lógicamente no los vale ni de coña. O sea, ni harto de vino vale Baena 60 millones de euros. El Atlético de Madrid no va a pagar 60 millones ni nada que se aproxime mucho. Entre 45 y 50, tal vez con algunas variables, está estipulado que puede ser el acuerdo al que se llegue finalmente y teniendo en cuenta que al final les venderemos a Riquelme para abaratar la operación, aunque quieren que sean operaciones separadas. La operación Riquelme abarataría la operación, porque el Villarreal quiere que esta compra ya pase de julio y sea del siguiente ejercicio, que sería el 25-26, ¿no? Y si se mezcla, correspondería a esa compra al 24 y 25. El Villarreal, y esto es una información que os puedo aclarar y que sé de buena tinta, el Villarreal quiere ingresar antes del cierre del ejercicio, o sea, quiere que la operación de Baena vaya por un lado e ingresar y dar más beneficios y poder tener un margen salarial para fichar jugadores más interesantes porque hay que recordar que el Villarreal está en Champions y que el Villarreal necesita meter 2, 3 jugadores de un cierto perfil, de una cierta jerarquía para jugar esa competición y no llevárselas como ha pasado otros años, pues con equipos como la Real Sociedad, como este año el
el Girona, equipos que se clasifican para Champions y que les falta un peldaño para pelear o para estar en el nivel, como le pasó al Sevilla hace también un par de años, ¿no? Entonces el Villarreal sí quiere poder dar ese paso adelante, pero para poder dar ese paso adelante, cuanto mejor resultado ofrezca a cierre de esta temporada, es decir, justo antes del 30 de junio, mejor y más va a poder fichar, va a tener una ampliación del margen salarial y una posibilidad de fichar jugadores un poquito mejores, ¿no? Y para eso necesita que salga Baena, que se cierre lo de Baena antes de y luego concretar lo de Riquelme después de, para cerrar con más beneficios, porque si no la parte de Riquelme le mina beneficios y por lo tanto no quiere que sean la misma operación, aunque una abarate un poco la otra, pero que vayan por separados. Otra cosa es esto último que he dicho, que una abarate otra y que se abarate un poquito la de Baena a cambio de que luego Riquelme salga por entre 10 y 15 millones, más bien cerca de los 10 que de los 15, para poder abaratar la de Baena. Cuando luego salga Riquelme por una cifra más cercana a 10 que a 15, mucha gente dirá, yo creo que la diferencia entre Riquelme y Baena es verdad que es mejor Baena tal vez y que tiene más proyección y que Riquelme este último año se ha quedado un poco frenado, pero no está entre 10 millones Riquelme, 60 Baena, esa no es la diferencia. No, pero esa diferencia va a venir dada porque, bueno, bajarán a Baena a 45, que tampoco es real esa diferencia 45 a 15 Baena-Riquelme, pero va a ser esa minusvaloración de Baena para abaratar a Riquelme, ¿vale? Va a ser una operación financiera que al Villarreal le interesan los términos que os acabo de comentar, ¿no? Porque, y yo quería, bueno, pues yo quería poneros una cosita aquí para que veáis cómo va el tema. Un fichaje es como este cartelito que os acabo de poner. Empieza el nombre en la libreta y para eso tenemos ojeadores que hacen el scouting, que van apuntando, oye, mírame a este, mira al otro. Hay varios tipos de jugadores, los que no conocen ni el tato y que ya tienen una cierta edad y que poco a poco pues se podrían ir incorporando y que habría que verlo con cierta celeridad para que no se hagan mayores, otros que son promesas de futuro y otros que son los que saben todo el mundo, ¿no? Los que todo el mundo conoce que existen y los que va todo el mundo a por ellos y por eso nosotros jugadores pues como Joan García o como el Masto Antonio o el Masto Antonio le voy a llamar porque se va a ir al Madrid, pues ya a partir de ahí le podría llamar el Masto Antonio. Ciertos jugadores que están en nuestro radar, que no te tiras a por ellos cuando no les conoce nadie, cuando se ponen de moda, estos equipos que no tienen dirección deportiva, ni tienen ojeadores, ni realizan scouting ni nada, simplemente leen la prensa, ven a ver qué jugador es el que está de moda y lo compran, ¿no? Como Huijsen. ¿Quién conocía a Huijsen hace 3 meses? Nadie. Nadie, pero de repente alguien cae en que este jugador que está jugando en Inglaterra, en un equipo un poquito de Serie B, ¿no? Aunque esté en la primera división inglesa, pero es un equipo poco conocido, con poco marketing, con poca visualización, pero alguien cae, alguien le lleva a la selección y de repente se pone de modita. Para mí no es un jugador diferencial ahora mismo, no es ni de los 10 mejores centrales del mundo, pero se ha puesto de moda. El Madrid ha pagado la intemerata. Al Madrid, como ya os dije en el último programa, puede fichar a quien quiera por lo que quiera. Y ahora vendrá el Masto Antonio y su puta madre. Y este Masto Antonio, que lleva 2 años en la agenda del Cholo, que porque es argentino y porque el Cholo se conoce bien ese mercado, pues resulta que se lo llevará al Madrid porque no nos la jugamos. Decidimos que no nos la jugamos. Bien, la libreta está llena de nombres y esos nombres, si no te la juegas con ninguno de ellos, porque desde que llevamos la estocada Joao Félix, pues la dirección deportiva, los dueños del club, ni siquiera la dirección técnica del equipo, pues terminan por jugársela con un fichaje de alguien que no haya terminado de explotar, que no sea una jugada ya clara, un jugador que ya tiene un desarrollo y que ya se le conoce bien, pues no arriesgamos en ninguno de estos, que pueden salir más baratos un año, año y medio antes, y ahora se encarecen, pues porque entra el Paris Saint-Germain, entra el Real Madrid, entra el Barcelona, entran todos los fuertes y todos los equipos ingleses, y ya no hay manera de que Atlético de Madrid sea competitivo en ese mercado, ¿no? De la libreta pasa al interés. Y en el interés es cuando de esas libretas en las que los ojeadores apuntan los nombres pasan a la libreta de la dirección deportiva. Y ahí ya hay interés, y ahí ya se habla de ellos, y ahí ya se mira a ver cuál sería su predisposición en caso de que el Atleti
pues tuviera interés. Si existe una predisposición, el Atlético de Madrid pasa al contacto, que el contacto es con el club, porque en teoría legalmente el primer contacto tiene que ser con el club, pero todo el mundo sabe que esa es una norma farisea. Tú dices, no, mira, quiero hablar con un jugador tuyo para ver si pudiera tener interés. No, primero se habla con el jugador, porque si no, ni hablas con el club, porque el club ya en el momento en el que tú tienes interés empiezan a mandar los globos sonda, pues ya me han preguntado por él, pues lo que es de mercadeo, ¿no? Lo que es de negociante de toda la vida, ¿no? Este me le quitan de las manos, pero ¿qué dices? Si este ya me han ofrecido 200.000 millones por él, el cuchufletas atlético, y así te intentan vender el producto, subir el precio, sacarte la pasta, y por eso primero ese interés se abre con una pequeña llamada al jugador y con un, bueno, estarías dispuesto, te suena bien la oferta, podríamos llegar a un acuerdo y luego ya viene el contacto. Que, insisto, es muy fariseo que la ley diga que primero tienes que ir al club porque, lógicamente, si no sabes si el jugador va a querer venir o no, ¿para qué contactas con el club? Y ya, una vez que ha habido el contacto con el club y que el club te dice que ok, que estarían abiertos a negociar, entra la negociación, que es donde está ahora mismo el tema de Baena. Y si se culmina, pues ya viene el fichaje. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que yo, donde recibo las noticias, porque la persona que está dentro del club y que tiene un cargo relativamente trascendente se puede enterar y me puede decir, es a partir del interés-contacto. Y en la libreta, que es de donde salen pues las posibilidades, los posibles, lo he mirado, lo tengo apuntado, es de opción de futuro, pues es de donde salen todas estas bombas de humo y algunas no están en ninguna libreta, algunas directamente se las inventan o algunas las lanza algún representante de algún jugador. Entonces todo esto que no se puede contrastar, pues lógicamente yo aquí no lo suelto. Todo lo que está en libreta, todo lo que está previo a interés o todo lo que está en interés pero todavía solo ha habido una conversación telefónica y no se sabe si eso va a ir para adelante, todo eso está fuera de mi rango y como está fuera de mi rango, incluso fuera del rango de muchos que hablan de esto y aún así lo lanzan, incluso hay rangos que no existen y que se los inventan, como he dicho hace un minuto, pues claro, lógicamente en ese juego yo no voy a entrar. El tema Baena está en la negociación. El Atlético ha realizado 2 ofertas. Espera, que tiene que entrar ahí. 2 ofertas, ¿vale? El Villarreal ha rechazado las 2. Insisto, estamos lejos de los 45 millones, que serían el minimísimo, y lejos de los 60 millones, lógicamente, que son el maximísimo, que es la cláusula de rescisión. Entendemos, la gente que me habla y la gente que sabe un poco de esto y la gente que tiene un poco el feeling, entendemos que es un fichaje que va a salir en el entorno de los 50. 50 y poco, ¿por qué? Porque a lo mejor acabamos en 47,5 más 5 en variables. Bueno, 5 en variables ya es financiar. Y que a lo mejor de esos 50 se pague un poco ahora y otro poco después. Pues esas son las cosas que muchas veces el Atlético de Madrid en la negociación no termina de cuadrar y no le terminan de gustar al otro club. Hay veces que cuando el Atlético de Madrid empieza ofreciendo por un jugador que tiene una cláusula de 60, 25, como ha pasado este año, pues lógicamente, y con este jugador en concreto que es Baena, pues lógicamente el otro club te manda la mierda. Y si son holandeses, pues como nos pasó con Hanko el año pasado, ya no vuelven ni a cogerte el teléfono. Ya directamente dicen que este jugador a este equipo no va y siguen enrocados un año después en no liberar a Hanko para que intente fichar por Atlético de Madrid, no moverse ni un centímetro de págame los 45 millones que te pido, que lógicamente no los vale Hanko, y tenemos un enemigo fiel ahí porque lo primero que hicimos fue insultarles con una oferta de 3 chupachuses, 2 piruletas y una pegatina, que eso es la oferta que le hago yo a mis hijos para que se porten bien, pero a partir de ahí no fichas un jugador de primer nivel con eso ni de coña. Entonces el Atlético de Madrid, insisto, a pesar de noticias que han salido en diversos medios, a pesar de que muchos comunicadores de Atlético de Madrid han dicho que el Atlético de Madrid iba a fichar un mínimo de 3 jugadores para llegar al Mundial, se tiene que dar ultra bien, o sea, tiene que haber un cambio radical en la forma de negociación de los dirigentes del Atlético de Madrid y eso va a implicar perder algún millón de euros en el tema, es decir, subir una oferta por encima de lo que desean pagar por el jugador, pagar algo de más para que esto se desatasque y además coja velocidad.
Con lo cual, yo ni siquiera estaría, ni tendría todas conmigo respecto al tema de Baena. Yo pienso, insisto, que para que lo de Baena se acelere de verdad, que es lo que están diciendo, aceleró por Baena, no aceleró, no. Ha habido una segunda oferta y la segunda oferta también se ha rechazado. Para acelerar de verdad, el Atlético de Madrid tiene que superar el dinero, no sé si en mucho, en poco, en bastante, pero tanto el dinero como la forma de pago que tiene prevista para Baena. Tiene que cambiar ahí de actitud, tiene que decir, bueno, venga, vale, y después del bueno, venga, vale, mira, te pago más de entrada, te pago más al final y te pago menos de variables. Y eso tiene que ser lo que pase para que ese fichaje realmente se desatasque, que parece que va por buen camino, que parece que a la larga va a acabar en el Atlético de Madrid, pero que si las negociaciones queremos que sean rápidas y que aparezca en el Mundial, cosa que, insisto, yo no las tengo todas conmigo ni de lejos, va a haber que cambiar la estrategia habitual que tiene el Atlético de Madrid un poquito amarreta con los fichajes, insisto. A pesar de que por ahí se hable de acelerones, de apuntitín, de está casi casi, la noticia de verdad es que la segunda oferta, que es lo único que ha hecho el Atlético de Madrid, una oferta primero y una segunda después, tampoco satisface al Villarreal. Y estas cosas hay que decirlas como son. Que lo de Johnny Cardoso, que la gente dice que esto ya está, que estamos a puntito, que la cosa ni de lejos, porque el único acuerdo que tiene Atlético de Madrid es con el jugador, pero con el club no estamos ni cerca de estar cerca, porque el club tiene otras prebendas, porque no tiene la propiedad absoluta del jugador, porque en el momento en el que lo venda, por lo menos tiene que derivar derechos a dos clubes, con lo cual no está fácil que esto sea algo que tampoco vaya a ir deprisa, porque el precio que tiene que sacar el Betis para que le merezca la pena vendernos a Johnny Cardoso está muy por encima de lo que vale Johnny Cardoso, con lo cual ahí la negociación también va a ir a largo, Y después de esto no hay más. Con el Tottenham no hay nada, está el tema frío, el Tottenham pide un pastizal y el Atlético de Madrid es muy probable que hasta se plante. De momento, el Atlético de Madrid no ha vuelto a hablar con el Tottenham. Un contacto, el pastizal y un Atlético de Madrid que piensa que el Cuti Romero no vale lo que pide el Tottenham y que no va a llegar ni de coña. O el Tottenham negocia y baja un poco el tema, o eso se queda ahí, ¿vale? Y están saliendo nuevos nombres que de momento, cero. Como la Coca-Cola, cero, ¿vale? Entonces el Atlético de Madrid va con pies de plomo. El Atlético de Madrid no quiere que le pase lo del año pasado, de que llegue el momento clave y se haya pulido el presupuesto de fichajes y no pueda cerrar alguno más que hubiera sido necesario, como ese, por ejemplo, de Hanco, que se junta, que al final tienes que pagar por el tío que no quieres el dinero que no quisiste pagar por el que querías, como se vio el año pasado en varias operaciones, ¿vale? Y cuando pasa esto, pues luego pasa lo que pasa. Primero, que no tienes dinero. Segundo, que has pagado de más. Y tercero, que al entrenador hay jugadores que tienen el equipo que no le gustan porque no eran el que pidió. Y aunque has pagado lo mismo por este que por el otro y puede ser un jugador más o menos parecido, no es el que pidió el entrenador. Y tenemos el problema. Con lo cual, yo digo lo que hay. Yo sé que esto no vende, yo sé que esto no da likes, yo sé que esto no hace suscriptores, pero como os he dicho 340 veces y esta es la 341, no vivo de esto y a mí no me merece la pena venir aquí a vender humo. Y esto es lo que hay, la situación real. Luego está el humo, la gente que aparece con nombres rimbombantes, el que puede venir, el que nos vamos a llevar. Hace una semana, Mastontonio era del Atleti prácticamente porque era un conocido del Cholo, porque era argentino, porque quería venir al Atleti. Resulta que quiere ir al Madrid, que es del Madrid de toda la vida, y que le van a poner la morterada por delante los paletos del Madrid sin saber quién coño es este, como se ha puesto de moda, pagarán lo que tengan que pagar. Lo que tengan que pagar. Y es porque se ha puesto de moda y porque el de modita me lo llevo yo, igual que el Heisen. O sea, son dos tíos que a día de hoy les pueden salir ultra rana a los dos. Y luego hay otro tío que se llama Stiller o algo así, o Miller, o Schlicher, o Schauer, en Alemania, que le han preguntado a Alex García por él, les ha dicho que es un paquete. O sea, directamente ha dicho este tío, hombre, es correcto. O sea, respuesta textual, sí, es correcto, pero vamos, que no para el Madrid. O sea, se ha quedado como diciendo, lo estoy flipando. Pero claro, todo el que está de modita, el Madrid se lo lleva para casa. Y luego se comen a según qué jugadores que, lógicamente, pagan una morterada
y están ahí lamiendo banquillo, ¿no? Y podemos poner todos los nombres que queráis de los que tienen en el banquillo y no han utilizado este año o de manera residual, a pesar de que eran una mezcla de Messi, Maradona, Pelé, Zidane y Paulo Roberto. Era una mezcla que flipas de jugadores y están ahí lamiendo banquillo como locos, ¿no? Bueno, pues esto es la realidad, la verdad y cómo están las cosas. No, mañana puede estar Baena aquí. Sí, mañana puede estar. Para que esté Baena aquí, el Atlético de Madrid tiene que pagar más de lo que quería y en unos plazos menores de los que quería. Puede estar mañana, pero el Atlético de Madrid tiene que decir a la mierda mi técnica de negociación. Venga, ¿cuánto quiere? Pum, toma. Puede estar mañana, pero ahora mismo, a día de hoy, insisto, Baena en la línea de negociación que lleva el Atlético de Madrid no está. Y mañana tampoco y pasado tampoco. Para que esto cambie, el que tiene que cambiar no es el Villarreal, es el Atlético de Madrid, poner un poco más de pasta y decir te la voy a pagar de otra manera y no en cómodos plazos. Es así de sencillo, porque ni el precio que pone el Atlético de Madrid ni la forma de pago ahora mismo le convencen al Villarreal. Y el Villarreal está hablando de no regalar al jugador. O sea, imagínate lo lejos que estamos de lo que pretende el Villarreal, que están hablando de que no lo van a regalar. O sea, están hablando de regalo. Y eso, lógicamente, insisto, en el Atlético de Madrid las negociaciones van muy a largo porque empezamos por el regalo y al final terminamos o pagando de más o pagando lo mismo que hubiéramos pagado por pero por un tío que no quiere nadie, como el año pasado. O sea que vamos a quedar expectantes a ver qué pasa con esto. Yo hay un par de noticias más que quería tratar, aparte de lo de los fichajes, que es a la espera del Mundial de Clubes. Pues lo que hay ahora mismo en estos momentos es que hay poca cosa o nada. Hay gente que puede vender humo todo el que quiera, por eso los inventos de fichajes y tal, pero ahora mismo actividad a la justa, ¿no? El Atlético de Madrid ayer estuvo representado en ese España-Francia con dos jugadores cuyo rendimiento fue muy dispar. En España, además, los dos juegan de lo mismo, central. En España estaba Lenormand y en Francia estaba Clement Lenglet. Clement Lenglet no tuvo un buen partido y tuvo que ser sustituido en la segunda parte porque, bueno, la defensa de Francia ayer hizo aguas. Igual que Francia falló una serie de ocasiones importantes, España prácticamente llegaba y gol. O gol o casi. O gol anulado. O sea, prácticamente todas las llegadas de España eran gol anulado o un casi, ¿no? España en un momento dado llegó a ir ganando 4-0 y 5-1 a Francia. Y hasta ese momento, en la defensa española había un señor que se llama Lenormand, que se marcó un partido estratosférico, pero estratosférico. Y más aún, en el momento en el que quitan a Lenormand y dicen, bueno, descansa un poquito, voy a sacar a otro, y sacaron a Vivian, creo recordar, por Lenormand, creo que era ese el cambio. Si me equivoco es que me equivoco, y si acierto es que acierto. Pero terminó Vivian de central, o sea que entiendo que el cambio fue ese. En esos últimos minutos en los que se va Lenormand y entra Vivian con 5-1, Francia se pone 5-4 y no nos empatan porque el partido no dura 5 minutos más. Que si el partido dura 5 minutos más nos empatan y si dura 10 nos ganan. Lo que quiero es poner en valor el partido estratosférico de un Lenormand que ayer estaba en defensa achicando las aguas del Huijsen que está muy por hacer. Yo no digo que no pueda ser en un futuro, es un tío muy joven y tiene sus cualidades y de hecho hizo un par de cortes muy interesantes, pero los errores de disposición, de colocación, los despistes, etcétera, se los estuvo corrigiendo todo Lenormand. Y el que quiera que vuelva a ver el partido y que vea cómo corrige Lenormand muchos despistes de Huijsen, y sobre todo movimientos tácticos y algún balón que regala Huijsen que Lenormand pues regala los mínimos. Huijsen tiene algunos pases ahí que le sobran. Lenormand sí es verdad que hubo un pase que le fue directo al rival, pero vamos, es muchísimo más seguro en la circulación de balón, en la salida de presión y en la colocación. Hizo un partido para mí, insisto, estratosférico, pero claro, luego el que se pronuncia raro y el que mola y el que está de moda es Huijsen. Lenormand va el hombre educadamente, ahí con humildad y en el anonimato clandestino, haciendo un partidazo, pero resulta que al que cambian es a Lenormand y el partido cambia en dos patadas de 5-1 a 5-4. Ahí o atamos cabos o alguien no se está enterando de nada. Y sobre todo me hizo mucha gracia
que en los foros de los diversos medios de comunicación que tienen plataforma en Internet y que ponen ahí los comentarios, pues todos los subnormales de este país, principalmente de dos equipos muy concretos que se dedican a insultarse, pero que eso es lo que les viene bien a los medios de comunicación pacifistas que no quieren que haya ultras en los estadios, pero que les viene de maravilla tener una página web en cuyo foro se llaman absolutamente de todo. Eso les mola. Y lo permiten y no borran esos comentarios. Les parece maravilloso. Pero el comentario más repetido ayer en los prolegómenos del partido era: vamos Mbappé, vamos Francia, a la Madrid. Y yo cuando iban 5-1 me estaba descojonando, ¿no? O sea, que casi tengo una torsión testicular de la risa. Porque no pueden ser más ridículos esta gente, no pueden ser más ridículos, no pueden ser más gilipollas y no pueden ser más tontos del nabo. Los seguidores madridistas y sobre todo todos estos que en el momento en el que juega Mbappé contra España resulta que van con Mbappé porque España no les representa, ¿no? Bueno, si ya tienes a tu puto Huijsen ese que habéis comprado de titular indiscutible de la selección cuando yo creo que no lo debería ser. Creo que no lo debería ser. Creo que hay jugadores mejores en España que Huijsen de central y en el mundo ya ni te cuento, pero claro, los marketingianos imponen su ley. Y a este señor hay que ponerlo ahí y como había que poner al señor del que vamos a hablar ahora mismo, porque yo creo que esto merece también terminar el vídeo con esto. Vamos a compartir esto porque a mí me parece tremendo. Este señor, este tal Asencio, bueno, voy a quitar este tema porque esto ya no. Este señor está acusado de algo realmente grave. Aún así, yo me he preguntado 1000 veces cómo el Real Madrid en esta situación y a pesar de necesitar un central le sube del filial al primer equipo cuando el Real Madrid yo entiendo que no debería mezclarse o verse salpicado por la presencia de una persona acusada de semejante delito en su equipo. Pero el Madrid es que se la suda todo porque el Real Madrid es indestructible, pueden hacer lo que quieran. Insisto que os he dicho 1000 cosas que hacen desde el Madrid, que todo el mundo mira para otro lado, 1000 cosas que se hace desde la presidencia de ese club, que la gente mira para otro lado, las cuentas, las amenazas a los medios de comunicación, es un comportamiento absolutamente mafioso y todo el mundo mira para otro lado con el Real Madrid y toda esa gente que luego son políticos corruptos resulta que están todos metidos en el palco del Real Madrid. Y el que no es corrupto de esos políticos es porque todavía no ha llegado al poder, darles tiempo, que cuando lleguen al poder ya serán corruptos, ¿no? Y nos darán lecciones de cómo tenemos que ser los aficionados del Atlético de Madrid y de que hay que cerrar el estadio. Bueno, pues toda esta mafia del Real Madrid, que para todo funciona de maravilla, pues se va a hacer con la defensa de este jugador. Porque uno no es inocente y uno no es culpable, uno es lo que diga el juez. Y solo dentro de cada uno se sabe cuál es la verdad. Él sabrá lo que ha hecho. Que yo no lo sé, yo no tengo datos como para sacar aquí un mazo y decir inocente, culpable, ni idea. Pero cuando tú estás salpicado por esto y tú eres un club señor, que lógicamente el Madrid no lo es, pues tú lo que tienes que hacer es un poquito decir, quédate aquí en stand-by, porque es verdad que está la presunción de inocencia, pero es verdad que salpicas. Salpicas. Y sin embargo, el Madrid no solamente no lo aparta del filial, sino que lo sube al primer equipo, empuja para que entre en la selección, que por cierto, desde que se sabe que la acusación ha ratificado que pide 4 años de prisión para este señor, no ha ido a la selección y no es casualidad que no haya ido a la selección porque salpica. Y sin embargo, el Real Madrid, que se ha enrocado con otros temas como el no ir a la gala del Balón de Oro, como el sacar los vídeos de Real Madrid Televisión, presionar e insultar a los árbitros, de asegurar que la competición, esa que ganan casi siempre ellos, está adulterada, claro. Bien sabéis que está adulterado, que el Balón de Oro, ese que han ganado tantas veces, está adulterado, claro. Bien sabéis cómo funcionan las cosas y por eso decís de una manera tan clara y de una manera tan segura que está todo manipulado y todo adulterado. Por supuesto que lo sabéis, porque ayer, que es otra cosa que ya que estamos en el Pisuerga y ya que pasamos por Valladolid, vamos a soltarlo. Ayer Lasso, entrenador de baloncesto, ex del Madrid, que ahora está en el Vitoria, ¿no? En el Tau, o en el antiguo Tau, como se llame ahora el Vitoria,
Victoria Basket, yo qué sé, yo es que el baloncesto me echó Florentino. Cuando creó la Superliga esta de baloncesto, la Euroliga, a mí me echó del baloncesto. Por eso el baloncesto ya me he quedado en el TDK Manresa. El Florentino, cuando inventó esto y echó a todo el mundo y se hizo el dueño del baloncesto, pues claro, lógicamente es lo que quiere hacer con el fútbol. ¿Qué dijo Lasso ayer? Que tiene que jugar con el Vitoria contra el Real Madrid la eliminatoria por el playoff de liga. Pues dijo textualmente, yo lo único que le pido a los árbitros es igualdad, que haya un trato igualitario, que no nos traten peor que a ellos. Es lo único que le pedía Pablo Lasso, que claro, ha vivido el otro lado de la historia, igual que en su día dijo algo parecido Sergio Ramos, igual que en su día dijo algo parecido Carlo Ancelotti, igual que muchos que han estado en el Madrid, cuando luego se han visto las caras con el Madrid, han pedido que los árbitros les piten con igualdad, claro, porque vosotros sabéis perfectamente que los árbitros no pitan igual al Madrid que a los demás. Y por eso lo tenéis que pedir cuando venís con otro equipo a jugar con el Madrid. Claro que sí, amigos. Y por eso todo el mundo sabe qué cartas juega el Real Madrid y cómo actúa el Real Madrid. Y por eso todo el mundo sabe que en el momento en el que este Asensio renuncia a su abogado y lo defiende el Real Madrid, sabe que ya las cartas son otras. Aquí las cartas ya van a ser otras. Y este movimiento, insisto, es fundamental para que todo el mundo sepa que a partir de ahora ya la verdad no va a ser lo más importante. Lo más importante es que ha intervenido el Real Madrid. Y cuando interviene el Real Madrid, amigos, pues lo que salga de ese juicio no va a tener nada que ver con lo que sea que haya pasado. No, es que no ha hecho nada, es que no sé qué. Bueno, si no ha hecho nada, tendría que ir con el abogado de siempre y que el juez diga, mira, es que no tengo pruebas, es que no tengo nada y sales libre. Y por eso digo que el Madrid, cuando no tiene ningún pudor en poner a este jugador, en promocionarle al primer equipo, en promocionarle a la selección, en ponerle a los abogados, no es que el Madrid sepa que es inocente, porque el Madrid, igual que tú, igual que yo, igual que cualquiera, nos podemos encontrar con cualquier cosa. Podemos poner la mano en el fuego por cualquiera, como 1000 personas han puesto la mano en el fuego por otras 1000 y se han quemado. O podemos poner la mano en el fuego, oye, y que el chaval resulte que era inocente. Si es que el chaval era inocente. Pero es que en el momento en el que todo lo que es lo lógico y lo razonable es pasado por encima, porque esto es el Real Madrid y aquí no se declara culpable a nadie, porque los del Real Madrid no somos culpables de nada. Porque os recuerdo otra cosa que ha pasado esta temporada N veces. Y la última noticia ha salido hace un par de semanas. No sé cuántos aficionados de fútbol tienen condenas de cárcel sin llegar a entrar en prisión porque no llega a los 2 años y porque son gente que no tiene antecedentes, etcétera, por insultar racistamente a Vinicius, pero en todos los lados, que si en Valencia, que si en Mallorca, que si en el campo del Español, que si en no sé dónde, o sea, en varios sitios han salido aficionados de equipos que han acabado con penas de prisión, lo cual es un antecedente que durante N tiempo va a figurar ahí hasta que no pase un tiempo y entonces se borra ese antecedente, pero ese antecedente penal lo van a tener ahí y tienen pena de prisión, ¿vale? Y sin embargo, los aficionados del Real Madrid que insultaron a Lamine Yamal y a Rafinha pasaron con una multa. Con una multa. Y esto ya no es deporte. Esto ya no es deporte. Esto ya es más serio. Esto ya es la mafia en grado sumo. Es decir, tú le dices a Vinicius no sé qué, pena de cárcel, y cuando un aficionado al Madrid insulta racistamente a Lamine Yamal y a Rafinha, resulta que se van con una multita. No sé, a 5.000 euros, una multita, venga, multita. Y los demás, penas de prisión. ¿Qué me estáis contando? Cuando ya pasa esto, es cuando ya las cosas se han ido de madre, cuando ya la mafia y sus tentáculos llegan a todas partes, ¿no? Por eso digo, y por eso resumo y termino, lo que pase a partir de ahora con el juicio de Asensio ya no es justicia. Ya no es el normal desarrollo de la justicia. Ha metido mano el Real Madrid y a partir de ahora todo está condicionado. El juez está condicionado, el fiscal está condicionado, la acusación está condicionada, la pobre chavala también está condicionada porque, lógicamente, estos meten presión y harán lo que tengan que hacer para sacar a este tío del lío y
A partir de ahora, pues lo que pase ya no es justicia. Ya nunca sabremos la verdad, ya nunca sabremos si el chaval era inocente. Es una cosa que además juega también en contra de él, porque ya si era inocente, la duda va a quedar ahí. La nube de duda va a quedar ahí. Porque todos dirán, ya, le sacó el Madrid, el Florentino, el Mafias, movió contactos, movió hilos, habló con este, habló con otro, le quitó la gamba a uno en el palco y le dijo, o le sacas por la puerta o esta gamba me la como yo. Y ahora también dame el cubata. Y a partir de ahí se negoció el tema. Y esa es la sombra que va a quedar sobre este chaval, que nunca sabremos si es culpable o inocente. Por un lado, que se joda, por ciervo, y por otro lado, pues que se joda también. Porque aunque le declare inocente, medio panorama futbolístico va a seguir considerándole un agresor sexual, por listo. Y los del Madrid, por encubridores, claro. Porque no dejan que la justicia se desarrolle con normalidad, meten mano y son una mafia y entonces ya está todo bajo sospecha. Insisto, os lo dice Lasso, yo solo pido que me traten igual que a ellos. Pues si lo dice Lasso, joder, para que salga Lasso a decir eso antes del partido, amigos, cómo tiene que verla venir. Así que disfrutar el fin de semana, descansar, bañaros si podéis los que tenéis piscina porque va a hacer calor y Forza Atleti.